Nunca olvidaré aquella llamada. Eran exactamente las 3:13 de la madrugada cuando mi teléfono empezó a sonar, con un número que no conocía. Dudé antes de contestar, pero algo dentro de mí susurraba que debía hacerlo. Al levantar el auricular, una voz suave y húmeda murmuró mi nombre. Una voz que no debería estar viva, porque la reconocí de inmediato. Había muerto hacía más de 20 años. ¿Crees en lo imposible? Antes de aquella noche, yo tampoco lo hacía. Siempre fui racional, práctico. Pero hay momentos en la vida que parten tu realidad en dos. Mi momento fue aquella madrugada cuando la muerte decidió hablarme al oído con palabras mojadas que olían a río estancado, exactamente como la última vez que vi aquel rostro. Respiré hondo intentando calmar el latido frenético de mi corazón, pero era inútil. La voz seguía susurrando palabras que solo yo comprendía, revelando detalles que jamás conté a nadie. ¿Cómo podía saberlos? Sentí el frío recorrer mi espalda como dedos helados, buscando una respuesta lógica que jamás iba a encontrar. Aquella llamada duró exactamente 3 minutos y 13 segundos, y terminó con una frase que me paralizó. Estoy aquí, esperando que vengas. Llevo demasiado tiempo solo. El silencio que siguió fue aún peor, profundo y oscuro, dejándome solo con preguntas que no quería responder. Desde esa noche, mi vida no volvió a ser la misma. Lo que estás a punto de escuchar son relatos reales, tan oscuros y profundos como esa voz que me habló desde el más allá. Historias que te harán cuestionar lo que crees que sabes, porque la muerte, a veces, solo está esperando que contestes la llamada. Esta historia no es solo un cuento más. No es una leyenda urbana repetida en noches de fogata. Es algo que llegó hasta nosotros envuelto en misterio y silencio, con huellas de una verdad que muchos quisieran ignorar. Lo que escucharás hoy puede cambiar para siempre tu forma de ver la oscuridad, el silencio y aquello que se oculta justo en el borde de nuestra realidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Deja un comentario diciendo desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia. Saber desde dónde me acompañas en esta oscuridad compartida hace que estas narraciones sean más poderosas. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Así podré seguir trayéndote relatos reales como este, historias que otros temen contar. Cada semana, miles de personas como tú se sumergen conmigo en lo desconocido. Sé parte de esta comunidad que enfrenta lo inexplicable, que busca respuestas más allá de lo obvio. Este canal existe gracias a ti, y tu apoyo hace que estas historias reales de terror lleguen aún más lejos, tocando corazones valientes alrededor del mundo. Ahora sí, prepárate, ponte cómodo, apaga la luz y ajusta el volumen, porque lo que vas a escuchar podría quedarse contigo más tiempo del que imaginas. Estas historias vienen cargadas de emociones reales, testimonios que han dejado marcas en aquellos que las vivieron. ¿Estás listo para conocer lo que nadie se atreve a contar? Respira profundo y acompáñame en esta oscuridad, porque después de escuchar estos relatos, quizás ya no puedas dormir en silencio nunca más. Relato 1. La llamada del puente. Me llamo Juan y durante 8 años trabajé en la Central Telefónica de Emergencias Nocturnas de Antioquia, en una cabina oxidada en las afueras de Medellín. Era un sitio olvidado, donde casi nadie llamaba, especialmente después de medianoche. A esa hora, el silencio de las montañas se metía por las rendijas y solo se escuchaba el zumbido del viejo fluorescente sobre mi cabeza. Hasta esa noche, mi trabajo consistía en registrar llamadas falsas, accidentes menores o reportes de animales perdidos. Pero lo que pasó aquel martes, a las 2:58 de la madrugada, cambió mi manera de entender el tiempo, la muerte y la voz humana.
Sonó una línea que llevaba años sin usarse. Era una extensión antigua, una que ni siquiera tenía identificador. Y sin saber por qué, sentí que si no contestaba, algo mucho peor ocurriría. Contesté. Lo hice con voz firme, aunque por dentro sentía una punzada en el estómago. Central de emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? Lo que escuché al otro lado fue humedad. No hay otra forma de describirlo. Como si alguien hablara desde debajo del agua. ¿Hola? Repetí. Entonces, una voz temblorosa, casi infantil, dijo: «Estoy atrapada, en el puente viejo, el del río Cauca. No puedo salir». Me paralicé. No por miedo, sino por la forma en que lo dijo. Como si llevara repitiendo esa frase una y otra vez durante años. Su voz era suave, femenina, pero tenía un fondo de estática, como lluvia fina cayendo sobre una tumba abierta. «¿Cuál es su nombre?», pregunté, intentando ganar tiempo mientras buscaba un mapa. «Laura Restrepo», respondió como si nombrarse le doliera. «Tuve un accidente. Fue hace mucho. La baranda cedió. El agua estaba tan fría y nadie vino». Su voz se quebró. En ese momento no me importaron los procedimientos ni la lógica. Tomé nota de cada palabra, de cada gemido, como si estuviera grabando una confesión desde el más allá. «Laura, ¿usted está herida? ¿Hay más personas con usted?», pregunté. Silencio. Solo el goteo lento de su respiración agitada. El puente al que se refería estaba abandonado desde 1999. Se habían construido otros más seguros, más modernos. Pero el puente viejo aún cruzaba el río en una curva olvidada por el tráfico y por Dios. Lo busqué en el sistema, sin resultado. Intenté rastrear la llamada, pero el monitor estaba apagado. Y aún así, la voz seguía allí, susurrando con dolor. «Juan, no puedo abrir la puerta. Estoy dentro del coche. El agua me llegó al cuello. No puedo ver a mis hijos». Sentí que el estómago me daba vueltas. Su desesperación era real, y su presencia también. «Tranquila, Laura. Ya vamos en camino. Envío ayuda ahora mismo». Mentí. No sabía a quién llamar. Nadie patrullaba esa zona a esa hora. Pero algo en mi interior me decía que debía seguir hablando con ella. «¿En qué año ocurrió tu accidente?», pregunté. 1998. Era de noche, llovía, el coche derrapó y luego todo fue oscuridad. La línea empezó a hacer un zumbido bajo, casi imperceptible, como si algo estuviera interfiriendo. «¿Está usted segura de que está viva, Laura?», solté sin pensar. Ella no respondió, solo respiraba, como si estuviera esperando esa pregunta desde hace mucho tiempo. El teléfono enmudeció. Me quedé mirando el auricular, aún caliente por el contacto. En mi pecho algo se había roto. No era miedo, era una tristeza antigua, como si esa voz me hubiera dejado un mensaje que yo no podía borrar. Reproduje la conversación desde la grabadora automática. No había nada, solo el sonido de mi voz, hablando solo, preguntando al aire. Sentí un frío subir por mi espalda, uno que no venía del clima. Había algo en esa llamada que había cruzado una línea. No era solo una interferencia, era una presencia. Algo que no se había ido. Abrí el archivo de desaparecidos y busqué Laura Restrepo. Ahí estaba, fallecida en un accidente automovilístico el 3 de mayo de 1998. Vehículo sumergido en el río Cauca, a la altura del viejo puente de hierro. Hallaron el coche 4 días después, con 3 cuerpos en su interior. Uno era el de Laura, los otros 2, sus hijos. El expediente tenía una foto de ella, cabello lacio, sonrisa tímida. Era la misma voz. No cabía duda. El teléfono había sido su único canal. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años decidí conducir hasta el lugar? No podía quedarme sin hacer nada. Conduje por la ruta vieja
guiándome por los mapas antiguos. Cuando llegué, el puente estaba cubierto de neblina. El río sonaba lento, como respirando. Me acerqué con una linterna temblorosa en la mano. Nada, ni coche, ni restos. Solo silencio y un aire húmedo que me hizo recordar esa voz. Entonces la escuché de nuevo. No por el teléfono, en mi oído, muy cerca. Gracias por venir, Juan. Ahora ya no estoy sola. Me giré bruscamente. Nadie. Durante semanas intenté convencerme de que había sido una alucinación. El trabajo, el insomnio, el encierro. Pero una noche, al revisar los teléfonos antiguos, vi algo que me heló la sangre. La línea desde donde me había llamado Laura había sido desconectada en 2003 y físicamente ya no existía. El cable había sido arrancado, pero cada madrugada, exactamente a las 2:58, el botón parpadeaba, como esperando que alguien respondiera. No volví a contestar. No por miedo, sino por respeto, porque sé que hay muertos que no descansan, que repiten sus últimos momentos como ecos atrapados entre lo que fue y lo que no pudo ser. Sé que Laura me llamó no para pedir auxilio, sino para ser oída una última vez, para saber que, aunque sea por 3 minutos, alguien la escuchó. Desde entonces, cada vez que el teléfono suena a esa hora maldita, bajo la cabeza y dejo que suene, porque tal vez en el fondo hay muchas Lauras más, esperando en el puente. Pasaron varios días sin que nada extraño ocurriera, pero yo ya no era el mismo. Dormía mal, escuchaba ecos en mi cabeza y comencé a evitar responder llamadas cercanas a las 3:00 de la madrugada. No se lo conté a nadie. ¿Cómo explicar que hablé con una muerta? Hasta que una noche, mientras revisaba las grabaciones del sistema por rutina, noté algo perturbador. A las 2:58, el sistema registraba actividad, aunque no había llamada visible. Solo un archivo vacío, con 3 minutos y 13 segundos de duración. Lo abrí. Era silencio. Pero al final, justo antes de terminar, se escuchaba un murmullo lejano. «No cierres la puerta, Juan. Por favor, no la cierres». Sentí el pecho comprimirse. Esa no era una interferencia, era un ruego, y aunque sabía que debía alejarme, algo me impulsaba a seguir escuchando. A la noche siguiente, decidí hacer algo que nunca antes había intentado. Preparé una grabadora externa y la conecté directamente a la línea antigua, esa que oficialmente no funcionaba. Me senté frente al panel y esperé. Nada ocurrió a la hora habitual. Pensé que quizá había sido una coincidencia. Pero justo cuando estaba a punto de irme, a las 3:13 en punto, el botón volvió a parpadear. Contesté con manos temblorosas. «¿Laura?», dije apenas. Y una voz distinta, más grave, más húmeda, respondió. «Ella ya no está, pero hay otros aquí, esperando». Esa voz no era humana, no por su tono, sino por lo que causó en mí, una oscuridad profunda, como si mis entrañas se enfriaran al instante. No colgué, no podía, estaba atrapado. «¿Quién eres?», logré preguntar. La voz hizo un sonido que parecía una risa, pero apagada, como ahogada bajo metros de agua. «Somos los que no fueron encontrados, los que aún buscan una salida». Aquello no tenía sentido, pero sí lo tenía. El puente no solo había sido escenario de un accidente. En los 90 fue ruta de fuga, de desapariciones, de vehículos que nunca llegaron a su destino. Lo sabía, lo había leído en los archivos, pero nunca quise hacer conexiones. Hasta ahora. «¿Qué quieren?», pregunté. «Ser escuchados. Todos tenemos algo que decir». Y luego, silencio absoluto. La grabadora captó todo. Revisé el archivo 20 veces. No era imaginación. Allí estaban esas voces húmedas flotantes, como susurros debajo del río. Consulté con un viejo colega, Luis, que trabajaba en la central antes que yo.
Lo cité en un café y le pregunté directamente si alguna vez recibió llamadas desde el Puente Viejo. Su cara cambió, bajó la mirada. ¿Tú también?, murmuró. No necesitó más explicación. Me contó que, en 2004, una operadora llamada Yolanda se suicidó después de meses recibiendo llamadas sin rastro. Que siempre era la misma voz, el mismo horario, y siempre desde una línea desconectada. Empezamos a buscar juntos archivos antiguos, noticias perdidas, accidentes olvidados. Descubrimos que desde 1996 a 2003 hubo al menos 9 reportes de coches desaparecidos en la ruta del puente. La mayoría nunca fueron encontrados. Pero lo más escalofriante fue descubrir que los nombres de los desaparecidos coincidían con las voces que habíamos registrado. Laura, Tomás, Eliana, Esteban, todos aparecían. Era como si esa curva del puente hubiera absorbido sus últimos suspiros, dejándolos girar en un ciclo eterno de espera, y ahora usaban la línea para manifestarse. No pedían ayuda, pedían reconocimiento, querían ser parte de algo otra vez, aunque fuera desde el fondo. Luis propuso una idea temeraria: ir al puente una vez más, pero no solo a mirar. Ir con un teléfono de línea antigua, uno que pudiera conectarse a los cables viejos, para intentar responder desde allí. Quizás si abrimos el canal desde su lugar de origen, algo se complete, dijo. Acepté. Sabía que era peligroso, absurdo incluso, pero también sabía que había algo no cerrado, una herida viva. Llegamos al puente una noche sin luna. El río corría lento, negro. Conectamos el teléfono a una caja oxidada de distribución y esperamos. No pasó nada durante una hora, solo frío, viento y el crujir del metal viejo. Hasta que, a las 3:13 exactas, el teléfono sonó. No timbró, sonó, como si ya estuviera en mitad de una conversación. Contestamos al unísono. Y lo que escuchamos no fueron palabras, fue un coro. Decenas de voces hablando al mismo tiempo. No gritaban, no lloraban. Solo repetían cosas cotidianas. Voy rumbo a casa, mi hijo tiene fiebre, llego en 5 minutos, estoy cansado. Eran frases normales, pero dichas desde la muerte, desde un lugar donde el tiempo se detuvo justo antes de llegar. Grabamos todo, pero al revisar la cinta después, solo había silencio. Ni una sola voz, ni un solo zumbido. Era como si solo nosotros hubiéramos podido escucharlo en ese instante. Luis no volvió a hablar del tema. Renunció días después y se mudó del país. Yo, en cambio, me quedé. Pero desde esa noche, cada vez que una llamada entra a la central en la madrugada, la atiendo con un nudo en la garganta, porque he aprendido que hay cosas que insisten, voces que no aceptan el olvido, almas que no buscan venganza, sino algo más simple, que alguien las escuche. Hace poco, a las 3:13 volvió a sonar, la línea antigua, la que había arrancado con mis propias manos semanas atrás. Atendí por impulso, y esta vez la voz era la de un niño. «Señor, ¿mi mamá está allí?» Tragué saliva. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Mateo Restrepo. Mi mamá se llama Laura». El frío me invadió. Las manos me temblaban. «¿Estás con ella?», pregunté. «No, estoy esperando que regrese. Estoy en el coche con aguas y tengo frío». La llamada se cortó. Me quedé solo, en silencio, con una certeza que me rompió. La historia aún no había terminado. Esa noche comprendí que hay rutas que se convierten en tumbas, puentes que no solo cruzan ríos, sino que atrapan voces, y que hay personas, como yo, que son elegidas para escuchar. No por castigo, sino porque a veces, solo a veces, alguien tiene que ser la última conexión entre lo que fuimos y lo que quedó. Si alguna vez, en la madrugada, recibes una llamada sin nombre, sin origen, contesta.
Escucha. No sabes cuántos años lleva esperando esa voz. No regresé al puente por varios días, pero algo en mí se había alterado para siempre. Aunque intentaba volver a la rutina, las madrugadas seguían cargadas de una tensión invisible. A las 3:13, como un reloj maldito, la central volvía a encender esa luz tenue sobre la línea muerta. No había timbre, no había sonido. Solo el parpadeo insistente, como una mirada fija desde la oscuridad. Una noche no resistí más y contesté. No dije nada, solo escuché. Y entonces, entre un zumbido estático, una voz suave susurró. No encontramos la orilla. Seguimos bajando. Era otra voz. No era Laura, era alguien nuevo. Tal vez otro espíritu atado al mismo puente, tal vez una historia sin nombre. Aquello ya no era solo una historia de una mujer y sus hijos. Era un patrón, un punto de quiebre. Y el puente, un vórtice que seguía tragándose las voces de quienes jamás llegaron a casa. Esa madrugada me quedé sentado frente a la consola, sin mover un dedo. Sabía que la llamada se repetiría. Y lo hizo. 2, 3, 5 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre desde una línea sin origen. Empecé a anotar cada palabra, cada frase, cada jadeo. Los patrones comenzaron a mostrarse, frases cortadas, palabras repetidas, voces de adultos, de niños, algunas masculinas, otras susurradas, sin género claro. Todas compartían el mismo lamento. No saber si estaban vivos o muertos. Y el mismo lugar, el puente viejo sobre el río Cauca. Ese se convirtió en mi infierno personal. No podía dejar de escuchar. Ya no se trataba de miedo, sino de una especie de deber. Como si por alguna razón yo hubiese sido elegido como el último operador de esas almas perdidas. Ya no buscaban ayuda, solo no querían desaparecer del todo. Una madrugada distinta, la línea parpadeó 3 veces, algo que nunca había ocurrido. Contesté con la garganta seca. Al otro lado, la voz de un niño dijo, «Señor, mi mamá dijo que vendría pronto, pero se fue con el agua». Mi piel se erizó. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Samuel. Estoy en el coche. Todo está muy oscuro. Tengo frío». Fue como un puñal en el pecho. El tercer cuerpo del accidente de 1998 nunca fue identificado. ¿Y si era este niño? ¿Y si había quedado atrapado entre mundos, esperando por una madre que nunca volvería? «Samuel», dije con la voz temblorosa, «voy a quedarme contigo un momento. No estás solo». No sé por qué lo dije. Solo sentí que debía hacerlo. Entonces, la llamada se llenó de agua, de burbujas, de suspiros. No colgué, me quedé con él, hasta que el silencio fue total, y entendí, había sido escuchado por primera vez. Después de eso, algo cambió. Las llamadas comenzaron a disminuir. Pasaron días sin actividad. La línea seguía allí, pero ya no parpadeaba. La sensación de presencia disminuyó, como si algo se hubiera liberado. Decidí volver una última vez al puente, llevando conmigo una linterna, una grabadora y una carta escrita a mano. En ella escribí los nombres de todos los que había escuchado. Laura, Mateo, Samuel, Tomás. Voces que vinieron desde lo profundo buscando ser recordadas. Leí la carta en voz alta desde el centro del puente. Cuando terminé, el viento se detuvo. Por un instante, el río también. Y una sensación cálida, casi imposible, me rodeó. No era miedo, era descanso. Como si alguien dijera en silencio, «Gracias». Esa fue la última vez que recibí una llamada desde aquella línea. Cerré el cuaderno, guardé la grabadora y pedí el cambio de turno. No porque quisiera olvidar, sino porque sentía que había cumplido mi parte. Pero incluso ahora, años después, cuando paso cerca del río Cauca, algo dentro de mí se estremece, como si las voces aún vivieran en el agua.
como si en las ondas tranquilas del cauce hubiera ecos esperando ser descubiertos. Sigo trabajando en la central, pero nunca más en las madrugadas. Las 3:13 dejaron de ser una hora como cualquier otra. Ahora, para mí, es la hora en que los que se fueron vuelven a hablar. En cierta ocasión, un nuevo operador me preguntó si alguna vez había escuchado algo extraño en las líneas viejas. Dudé en responder, pero lo miré a los ojos y le dije: si alguna vez recibes una llamada sin origen a las 3:13, no la ignores. No tienes que hablar, solo escucha. A veces eso basta. No sé si lo entendió. Solo sé que hay cosas que no necesitan explicación, solo presencia. No todos los fantasmas golpean paredes. Algunos solo quieren decir que aún están ahí, que aún recuerdan, y que alguien, aunque sea por un minuto, les dé un espacio en el mundo de los vivos. Hay personas que creen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no cura lo que no se nombra, lo que no se cierra. Y esas llamadas eran heridas abiertas, atrapadas entre líneas oxidadas y agua estancada. El puente, olvidado por los mapas, seguía siendo un lugar de tránsito. No solo de vehículos, sino de memorias que se negaban a hundirse. A veces me pregunto cuántos otros lugares existen así. Cuántas otras voces siguen esperando que alguien conteste. Porque a veces una llamada no es un accidente. Es una súplica, y hay que tener oído para el más allá. Conservo aún el cuaderno, la grabadora y el recorte de periódico donde aparece el rostro de Laura. No por nostalgia, sino porque siento que un día alguien más vendrá con preguntas, y tendrá que saber. Tendrá que entender que lo que viví no fue una alucinación, que hay registros, que esas almas existen, no flotando como espectros vengativos, sino como murmullos que se aferran a una última frase, una última promesa no cumplida. El terror verdadero no siempre grita, a veces solo espera. Con la calma de la corriente, bajo un puente que no olvida. No volví a saber nada de Samuel, ni de Mateo, pero cada tanto, en sueños, escucho esa voz suave decir: gracias. No sé si es mi mente buscándose consuelo, o si realmente, en alguna parte, alguien finalmente encontró la orilla. Mi relación con la muerte cambió. Ya no la veo como un final, sino como un espacio lleno de cosas no dichas. Y tal vez, solo tal vez, cada uno de nosotros tiene una llamada que debe responder. No importa cuándo, ni cómo, solo que, cuando llegue, se tenga el valor de escuchar sin huir. Así que si alguna vez, en la quietud de la madrugada, tu teléfono suena sin razón, no lo descartes. No lo llames error del sistema. No digas que fue la línea cruzada o el viento. Respira y escucha. Puede que alguien del otro lado solo quiera decir que existió, que amó, que no llegó a casa y que tú fuiste el primero en escucharle. Después de escuchar la última llamada de Juan, una verdad se volvió imposible de ignorar. Hay lugares donde el tiempo no avanza, solo se repite, y en esa repetición algo o alguien siempre queda atrapado. Pero no solo ocurre en carreteras solitarias o puentes olvidados. A veces, el eco de lo que no se fue se instala en instituciones donde la rutina es más fuerte que la fe. Y cuando la noche cae sobre edificios sellados por el miedo, hay turnos que nunca terminan y vigilantes que ya no saben si están cuidando o siendo observados. El siguiente relato es la confesión de una celadora, una mujer que cumplió su trabajo con disciplina hasta que una sombra decidió aprender a ser ella. Relato 2. El último turno de la celadora. Me llamo Carmen Rodríguez y durante 14 años fui celadora nocturna en una residencia psiquiátrica abandonada del norte de España, en los alrededores de Burgos. No era un hospital común, era un pabellón clausurado desde los años 90,
donde se enviaban pacientes que no encajaban en ningún otro lugar. Yo no era enfermera ni doctora, solo vigilaba los pasillos, me aseguraba de que las puertas quedaran cerradas y que nadie entrara. Aunque con el tiempo entendí que mi trabajo no era evitar que entraran, sino que algo saliera. Acepté el puesto porque necesitaba el dinero. Mi hija tenía leucemia y los turnos de noche pagaban mejor. Nadie más quería estar ahí sola, pero yo no tenía opción. Me dijeron que solo serían 3 meses. Al final me quedé casi una década. Lo que viví en ese lugar jamás me lo atreví a contar, hasta ahora. El primer mes fue normal, si es que así puede llamarse. Entraba a las 10:00 p.m. Revisaba las cámaras, hacía rondas con linterna por los pabellones A y B y me encerraba en la oficina administrativa hasta el amanecer. La rutina era siempre igual, pero en el segundo mes comencé a notar cosas. Sombras que no se alineaban con ningún objeto. Puertas que amanecían abiertas, aunque yo las recordaba cerradas con doble traba. Un ascensor que se activaba solo entre los pisos 2 y 3, aunque el sistema eléctrico estaba desconectado desde hacía años. Pensé que era mi mente jugándome bromas. El edificio era húmedo, oscuro, con olor a cloro viejo y metal oxidado. Cualquier cosa podía parecer paranormal en esas condiciones, pero no fue hasta que escuché el primer susurro que supe que ese lugar no estaba vacío. Fue en una noche de lunes, cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando escuché una risa. No era una risa viva, era seca, como de alguien con la garganta llena de tierra. Venía del fondo del pasillo del ala B. Me levanté despacio, tomé la linterna y caminé hacia la fuente del sonido. Cada paso que daba, la risa se apagaba un poco, hasta que quedó solo un zumbido bajo, como un lamento largo y gastado. Apunté con la luz a las puertas. Todas estaban cerradas, excepto una, la celda 213. Esa celda había sido clausurada tras un incendio en el 92. Nadie debía entrar ahí. Nadie tenía la llave. Pero la puerta estaba entreabierta y una huella húmeda salía desde adentro como si alguien hubiera pisado con los pies mojados el suelo frío. No me atreví a entrar. Cerré la puerta con fuerza. Pero al volver a mi puesto, la cámara mostró algo más. En la pantalla de seguridad, justo en el monitor 3, vi una silueta parada frente a la celda 213. No se movía, no caminaba, solo estaba allí. Pensé que la cámara estaba fallando. Parpadeé. La silueta seguía allí. Entonces apagué y encendí el sistema y desapareció. A la mañana siguiente revisé las grabaciones. Nada, solo el pasillo vacío. Consulté con la jefa de mantenimiento. Me dijo que esas cámaras no grababan desde 2007, que solo mostraban imagen en tiempo real. Pero yo vi lo que vi, y esa no sería la última vez. Desde esa noche comencé a notar una presencia en el ala B. No la veía, pero la sentía. Un frío localizado, un olor repentino a trapo húmedo y piel podrida. Una presión en el pecho como si alguien respirara desde muy cerca. Desde entonces, mi rutina dejó de ser rutina. Empecé a escribir un diario, no para convencer a nadie, sino para que si algo me pasaba, alguien supiera la verdad. Cada noche, algo nuevo ocurría. Al principio eran sonidos, pasos rápidos, arañazos en las paredes, golpes secos en puertas selladas. Luego fueron cosas más claras. Manchas que aparecían en el suelo y luego se esfumaban. Objetos movidos del lugar. Incluso en una ocasión, mi linterna se encendió sola dentro del casillero donde la guardaba. Comencé a tener miedo de quedarme dormida. Empezaba a sospechar que el turno nocturno no era solo vigilancia. Era un sacrificio. Un relevo que alguien debía hacer para mantener algo en equilibrio. Porque si nadie estaba allí durante la noche, entonces esa cosa podía moverse libremente. Y nadie, ni siquiera yo, estaba listo para eso.
La oficina donde yo pasaba la noche tenía una ventana angosta que daba al patio interior. Un lugar descuidado, con sillas rotas, hierba alta y una estatua de San Benito oxidada y medio caída. Una noche, mientras comía un sándwich viejo, vi a alguien cruzar el patio. Pensé que era un intruso. Salí corriendo con mi linterna y el palo de seguridad, pero no había nadie. Lo extraño es que en el suelo del patio había huellas, y eran descalzas, húmedas, como si alguien hubiera salido de una ducha abandonada. Seguí las huellas hasta el ala C, un sector que había sido sellado desde 1995. Allí se encontraban los casos más extremos, pacientes considerados peligrosos, incluso por los estándares del centro. Volver a abrir esa ala estaba fuera de todo protocolo, pero esa noche no tuve elección. A pesar del miedo, decidí adentrarme. La puerta del ala C estaba herrumbrosa, pero no cerrada con llave. Solo una cadena vieja la mantenía unida. La corté con las pinzas del cuarto de herramientas. Al entrar, el olor me golpeó con fuerza. Humedad, sangre seca y algo más. Un aroma a medicamento vencido y encierro. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos, algunos hechos con crayón, otros con uñas. Cada celda tenía su historia, y aunque vacías, sentías que no estabas sola. Pasé frente a la celda 306 y vi algo que me heló. En la puerta, alguien había escrito con tiza: "Ella sigue despierta". No había tiza en ningún lado. Nadie podía haberlo escrito. Retrocedí lentamente, con el corazón en la garganta. Sabía que había cruzado un límite. Ese lugar no debía ser abierto, pero ya era tarde. Esa noche no pude terminar mi turno. A las 4:15, algo golpeó la puerta de mi oficina con violencia. Corrí a mirar por la mirilla. No había nadie, pero en la cámara del pasillo apareció una figura caminando de espaldas, lentamente, alejándose de la puerta. Cada vez que avanzaba, las luces parpadeaban. Y cuando giró la cabeza hacia la cámara, vi su rostro. No tenía ojos, solo cuencas negras, húmedas, como si aún llorara bajo el agua. No me atreví a moverme. La figura se desvaneció antes de llegar a la esquina, pero desde ese momento comencé a oír una respiración dentro de la oficina. Una respiración lenta, cercana. No dormí. Me quedé sentada con el crucifijo apretado en la mano, esperando que llegara el día. Al amanecer, pedí una reunión urgente con la administración. Les conté parte de lo que estaba ocurriendo. Esperaba que se rieran, que pensaran que estaba perdiendo la razón, pero no fue así. El director solo bajó la mirada y dijo: "Lo sabemos. Por eso el turno nocturno tiene ese salario. No es por riesgo físico, es por exposición". Me quedé en silencio. ¿Exposición a qué?, pregunté. "A lo que quedó aquí", dijo. "No podemos explicarlo, solo podemos vigilarlo, y usted lo ha hecho muy bien". No entendía si eso era un elogio o una sentencia. Me ofrecieron seguir, oírme, pero me advirtieron: "Si se va, no mire atrás". Y eso fue lo que más me asustó. Regresé esa noche con una decisión tomada. Sería mi último turno. Pero no me iría sin entender qué era eso que había despertado. Llevé conmigo una grabadora, agua bendita y un rosario de mi madre. Mi plan era enfrentar lo que fuera, registrar todo y al amanecer, marcharme para siempre. Pero no imaginaba que esa noche no estaría sola. Porque desde que crucé la puerta todas las luces estaban encendidas, y en el centro del patio, junto a la estatua caída, había alguien esperando de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me conociera, como si supiera que yo iba a regresar. Aquella figura junto a la estatua no se movía. Estaba de espaldas, con los brazos colgando y el cuerpo ligeramente ladeado, como si los huesos no estuvieran en su lugar. Desde la distancia parecía una paciente, por la bata blanca salpicada de manchas que no eran solo de tierra. Me quedé inmóvil, pero la linterna temblaba en mi mano. Apunté hacia ella.
Nada, ni reacción, ni sombra proyectada. Solo ese cuerpo en silencio, como una grieta en la madrugada. Me obligué a dar un paso, luego otro. Cuando estuve a 5 metros, la figura giró la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza. Y vi su rostro. No era desconocido, era yo. Era mi rostro pálido, distorsionado, con los ojos en blanco y la boca entreabierta como si estuviera a punto de gritar. Me caí de rodillas, cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Corrí hasta la oficina, cerré la puerta con traba doble y tomé el rosario con manos temblorosas. El reloj marcaba las 2:47 a.m. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz alta. Esto no es una alucinación. Vi mi propio rostro, afuera, parado, frente a mí. Escucharme diciendo eso me hizo sentir peor. Pero tenía que dejar registro, porque algo dentro de mí ya sabía. Lo que rondaba en esa residencia no solo quería asustarme, quería reemplazarme. La idea era absurda, pero no podía ignorar lo que sentía. Esa figura tenía mi cuerpo, mis gestos, mi postura, como si hubiera estado observándome durante años, como si hubiera aprendido cada uno de mis movimientos. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si en algún momento esa cosa decidía entrar en mi casa y nadie notaba la diferencia? Me senté en el suelo, al lado de la puerta. Cada sonido en los pasillos se volvía más nítido. Una gotera, un roce de tela, un taconeo lejano, aunque nadie usaba tacones ahí desde hacía décadas. Empecé a rezar, no porque creyera que algo divino vendría a salvarme, sino porque no sabía qué más hacer. Recordé las palabras del director. No podemos explicarlo, solo vigilarlo. Me pregunté si todos los anteriores habían pasado por lo mismo, si cada celador había vivido su propia versión de esa presencia. Tal vez algunos sí se quebraron, otros se quedaron demasiado tiempo. Tal vez algunos no se fueron nunca. Tal vez esa cosa que vi era lo que quedó de alguien que también pensó que podía irse al amanecer. Y no lo logró. A las 3:13 en punto, la puerta de la oficina golpeó 3 veces. 3 toques secos. Luego silencio. Me levanté lentamente y miré por la mirilla. Nada. Solo el pasillo iluminado, vacío. Pero al girar hacia la pantalla del monitor, vi lo imposible. La cámara enfocaba la oficina desde el ángulo del techo, y allí estaba yo, sentada en la silla, viéndome desde afuera. Pero yo estaba de pie, mirando el monitor. Entonces, ¿quién era la que estaba en la silla? Me acerqué lentamente al vidrio de la pantalla. La imagen era nítida, precisa. Y justo antes de que se apagara, la figura en la silla giró la cabeza y me sonrió. Fue la sonrisa más amarga que jamás vi. No burlona, no malévola, una sonrisa de resignación, como si supiera que yo ya no tenía salida. Salí de la oficina casi sin aliento. No podía quedarme ahí. Caminé por el pasillo hasta el ala C, decidida a enfrentar lo que fuera. Al llegar, encontré una luz encendida en la celda 311. Esa celda había sido usada por una paciente llamada Alma del Castillo. Según los archivos, fue internada a los 14 años por episodios psicóticos y alucinaciones. Desapareció en 1993. La celda había permanecido cerrada desde entonces. Me acerqué con la linterna alzada. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era más denso, con olor a cabello quemado y medicina agria. En la pared, escrito con algo que parecía sangre seca, leí: «Ella no se fue. Está en ti». Sentí un golpe seco en el pecho, no literal, mental, como si algo acabara de clavarse en mi conciencia. Di un paso atrás, luego otro, pero la puerta se cerró sola con un estruendo. La linterna se apagó, el pasillo entero se sumió en la oscuridad y el silencio fue tan absoluto que podía escuchar mi corazón. Entonces comenzó el murmullo.
Voces superpuestas en distintos tonos. Algunas gritaban mi nombre, otras repetían oraciones incoherentes. Pero había una que susurraba con calma. Déjame entrar. Solo será un momento. Tú ya estás cansada. Tapé mis oídos. Me pegué a la pared. Cerré los ojos, pero seguía escuchando esa voz. No venía de fuera, venía de dentro. Como si una parte de mí le hablara a la otra. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando abrí los ojos, la luz había vuelto. Estaba sola en el pasillo. La celda 311, cerrada. No había señales de haber sido abierta. Corrí hasta la oficina. Revisé las cámaras. Todo en orden, todo en calma. Pero en el monitor 4, un reflejo me llamó la atención. Era la sala de descanso, vacía, excepto por el espejo. En él vi una sombra que se quedaba cuando la cámara giraba, como si no formara parte del plano físico, como si solo existiera en el reflejo. Congelé la imagen, y allí estaba de nuevo, el rostro, mi rostro, pero con los ojos vacíos, y la boca muy abierta, como si estuviera gritando en silencio. Imprimí esa imagen, la guardé en el diario. Sabía que era mi última noche, pero ya no buscaba terminarla. Quería sobrevivirla. Me encerré, apagué las luces, solo dejé la grabadora encendida y me senté a esperar. Lo que ocurrió después aún me cuesta poner en palabras. Empecé a sentir que el aire era más pesado, que el tiempo se arrastraba. Las agujas del reloj dejaron de moverse y en el cristal de la puerta apareció una silueta. No tocó, no habló, solo se quedó allí, quieta, y luego poco a poco se desdibujó, como si se fundiera con el vidrio, como si hubiera atravesado una dimensión que yo aún no entendía. Cuando amaneció, no me moví por largos minutos. Solo cuando los primeros rayos entraron por la rendija de la persiana, supe que había pasado la prueba. Guardé todo. Cerré el diario. Bajé a recepción. Entregué mi placa y mi tarjeta. Me preguntaron si quería dejar una nota para el próximo celador. Dije que no, porque sabía que quien tomara ese turno no lo leería. Cada uno vive su propio infierno en ese lugar, y nadie está preparado para escuchar la experiencia del otro. Solo sufre y resiste, ¿o no? Esa tarde, al llegar a casa, mi hija me abrazó como nunca antes. Había mejorado, el tratamiento funcionaba, sentí que podía respirar otra vez. Pero esa noche, al mirarme al espejo, noté algo, un detalle mínimo, la forma en que parpadeaba, una expresión en el gesto. Algo no estaba del todo bien, y por primera vez dudé si seguía siendo yo la que había regresado de esa última noche. Los días siguientes a mi renuncia fueron extrañamente tranquilos. Dormía mejor, comía con más ganas y jugaba con mi hija como si hubiera recuperado una parte de mí que creía perdida. Pero algo no terminaba de encajar. Había instantes, breves, en los que me sorprendía haciendo cosas que no recordaba haber aprendido. Atar los cordones de forma distinta, escribir la letra E con una curva que nunca usé antes, incluso mirar fijamente a mi reflejo durante demasiado tiempo. Pensé que era estrés postraumático, pero entonces un detalle menor me desgarró. Al revisar el diario donde anotaba todo en el hospital, encontré una página nueva, escrita con mi letra, pero yo no la había escrito. Decía: gracias por dejarme entrar. Nada más. Cerré el cuaderno temblando, y esa noche escuché pasos en el pasillo de mi casa. Pero no me levanté, porque sabía que ya estaban adentro. Empecé a notar que mi hija evitaba mirarme directamente. Al principio pensé que era por mi ausencia, por el trauma del hospital, por todo el proceso médico. Pero luego lo confirmó con una pregunta simple, inocente, brutal. «Mamá, ¿tú eres la misma que me cantaba cuando estaba enferma?» No supe qué responder. Me encerré en el baño y me miré durante horas. Era mi rostro, sí, pero algo en los ojos
Estaba distinto. No había luz, no había miedo, solo una calma absoluta, como si ya no temiera nada, como si lo que habitaba ahí no tuviera motivos para correr. A veces siento que no salí sola de ese lugar, o peor, que nunca salí realmente, que quien cruzó la puerta al amanecer fue una réplica, y que la verdadera Carmen aún está allí, sentada, en la silla, mirando el monitor. Las noches comenzaron a volverse más densas. Ya no podía dormir más de 2 horas seguidas sin tener la misma pesadilla. Caminaba por los pasillos del pabellón, completamente vacío, hasta llegar a la celda 311. Siempre era la misma. Siempre encontraba la misma frase escrita en la pared. Ella no se fue. En el sueño, sabía que si entraba, algo me tomaría por completo. Pero cada noche me acercaba más, cada vez con menos resistencia. La última vez estuve a punto de cruzar el umbral. Me desperté con la nariz sangrando y marcas en los tobillos, como si alguien hubiera intentado arrastrarme. No me atreví a volver a dormir, porque sé que, si lo hago, no despertaré como yo. Y quizás eso es justo lo que ella está esperando. Intenté hablar con un sacerdote. Le dije que tenía la sensación de estar compartida, que a veces no recordaba trayectos enteros del día, que encontraba cosas movidas en mi propia casa. Su respuesta fue inmediata: exorcismo. Pero no era eso lo que buscaba. Yo no quería sacar nada, quería entender. Quería saber qué era esa presencia que me observaba desde el reflejo, que me imitaba hasta en los gestos más pequeños. En una ocasión, al lavarme las manos, noté que el reflejo tardaba un segundo más en hacer el mismo movimiento. No mucho, solo un segundo, pero suficiente para darme cuenta de que había alguien más ahí, que lo que me miraba desde el otro lado estaba practicando ser yo, aprendiendo a habitarme. Empecé a grabarme mientras dormía, no por paranoia, sino por curiosidad. Una madrugada, al revisar uno de los videos, vi algo escalofriante. A las 3:13 en punto, me senté en la cama, abrí los ojos y empecé a murmurar algo. Pero no era español. Era una mezcla de sílabas sin sentido, como una lengua antigua, ahogada, que hacía eco en el pecho. Lo más perturbador fue que al terminar me reí, no una risa mía, una risa lenta, como la que escuché en los pasillos del ala B. Detuve el video, lo borré y desactivé todas las cámaras. Ya no quería pruebas, porque en el fondo ya sabía. No se trataba de una posesión, se trataba de un reemplazo. El psiquiatra al que consulté me dijo que sufría de disociación severa, que el estrés del encierro, la presión emocional y los traumas acumulados habían fracturado mi identidad. Me recetó antipsicóticos y me dio una licencia médica. Pero al irme, me dijo algo que aún me sacude. Sea lo que usted cree que la habita, no lo alimente con atención. Esa frase quedó tatuada en mi mente, porque ya era tarde, porque al ignorarlo, esa cosa solo se volvía más fuerte, silenciosa, precisa, como una sombra que ya no necesitaba esconderse, porque ya había aprendido todos mis ritmos, todos mis gestos, todas mis palabras. Pasaron semanas, dejé el trabajo, vendí la casa, me mudé con mi hermana a otra ciudad, todo para empezar de nuevo. Pero hay algo que no cambia. Cada madrugada, exactamente a las 3:13, despierto, sintiendo que alguien me observa. A veces desde el rincón del cuarto, a veces desde el espejo, a veces desde adentro. Me hablo a mí misma para mantenerme anclada. Repito mi nombre, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi hija, pero cada día me cuesta más recordar, me cuesta más sentir que esos datos me pertenecen, como si estuviera contándome una historia ajena, como si estuviera imitando una vida. Hace una semana, mi hermana me encontró parada frente al espejo, sin parpadear, durante más de 20 minutos.
No lo recordaba. Me mostró el video. Era yo, quietísima, respirando lento, con la cabeza levemente inclinada, sonriendo, como lo hizo aquella figura junto a la estatua la última noche. Desde entonces, no me deja sola. Me pregunta si sigo siendo yo. No sé qué responder, porque hay días en los que me siento vacía, hueca, como si mi cuerpo se moviera por inercia, como si mi voz ya no saliera de mi garganta, sino de algún lugar más profundo, más frío, más ajeno. No volví al hospital. Nadie lo hizo. Cerraron el pabellón semanas después de mi renuncia. Dijeron que era por reformas, pero yo sé que no fue por eso. Fue porque algo quedó abierto, porque una de las celdas ya no estaba vacía. A veces, en las noticias locales, aparece una nota pequeña. Vigilante nocturno desaparece sin dejar rastro. Siempre a la misma hora, siempre sin testigos. Y yo me pregunto, ¿quién está haciendo el turno ahora? ¿A quién le tocó ser observado? ¿Y qué pasa cuando ese otro yo ya no necesita esconderse? Tal vez simplemente toma tu lugar. Y nadie lo nota, porque se ha estado preparando durante años. Si algún día, al despertar, no te reconoces en el espejo, si sientes que tus movimientos no son del todo tuyos, si alguien te dice que estás actuando raro, no lo ignores. No es estrés, no es agotamiento. Hay cosas que no quieren asustarte, quieren reemplazarte, y a veces lo logran. Yo fui celadora durante años, mi trabajo era vigilar, pero ahora entiendo que todo ese tiempo alguien me estaba vigilando a mí. Hay relatos que no se gritan, se susurran, y en ese susurro dejan marcas más profundas que cualquier grito. Lo que escuchaste esta noche no son simples historias. Son fragmentos de una realidad que muchos prefieren ignorar, porque es más fácil creer que todo tiene una explicación lógica. Más cómodo pensar que lo paranormal es ficción. Pero cuando el silencio se vuelve espeso, cuando el reflejo en el espejo no responde como debería, o cuando una llamada suena sin razón, es ahí donde la ficción se quiebra, y lo imposible se sienta a tu lado. Ambos relatos tienen algo en común: la repetición, la rutina, lo cotidiano que se quiebra por una presencia que no quiere asustarte, quiere quedarse. Un alma atrapada en una llamada telefónica, un reflejo que ya no imita, sino que observa. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría de quienes los encuentran lo hacen de noche, solos, en lugares donde nadie más los escuchará, lugares donde el tiempo se pliega, donde lo que fue aún respira, tal vez en tu casa, tal vez en tu turno, tal vez ahora mismo. Antes de apagar la luz, dime algo. ¿Desde qué ciudad y país escuchaste estas historias esta noche? Tu comentario nos conecta en esta oscuridad compartida. Y si alguna vez recibes una llamada a las 3:13 o ves que tu reflejo parpadea una fracción más tarde que tú, recuerda, no estás imaginando cosas. Estás presenciando lo que otros ya vivieron, pero no pudieron contar. Suscríbete si aún no lo hiciste. Deja tu like y comparte este video con alguien que trabaje de noche, porque algunos turnos no se hacen solos.